Ahora vamos a empezar con el bloque institucional, técnico más bien. La primera presentación estará a cargo de Ignacio Aguilar, investigador principal en mejora genética animal del sistema lechero de INIA. Él ahora está en Italia por su trabajo con Interbull, por lo que le pedimos a Fernando Sotelo, gerente del MU, institución que trabaja en la mejora genética de nuestra lechería, que lo presente. Gracias, Fernando. Buenos días a todas y a todos. Es para mí un verdadero gusto darles la bienvenida a esta primera charla y presentar a quien será nuestro expositor, Ignacio Aguilar, como decía Mateo. Ignacio es ingeniero agrónomo y egresado de la Universidad de la República y obtuvo posteriormente sus títulos de maestría y doctorado en la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como investigador principal en mejoramiento genético animal en INIA, donde tiene la responsabilidad técnica, entre otras, de las evaluaciones genéticas de las razas lecheras de nuestro país. También él está ahora en Italia porque es miembro de un comité técnico de Interbull, la organización que el año pasado comentábamos, realiza las evaluaciones genéticas internacionales del ganado lechero. A lo largo de su trayectoria ha realizado aportes fundamentales al desarrollo de la genética lechera a nivel nacional e internacional, trabajando en áreas de gran relevancia, como los métodos de evaluación genética, la incorporación de nuevos caracteres de selección y la integración de diferentes fuentes de información para mejorar la precisión y utilización de las evaluaciones genéticas. Pero más allá de sus credenciales académicas y profesionales, quienes conocemos a Ignacio, a Nacho, sabemos de su permanente disposición para compartir conocimiento, de su rigurosidad técnica y al mismo tiempo de su calidad humana. En lo personal tengo además la fortuna de considerarme un compañero con el cual ya vamos compartiendo casi 2 décadas de vivencias, así que agradezco especialmente la invitación de INALE para compartir este momento. La genética es una de las herramientas más poderosas para construir el futuro de la lechería. Cada avance en esta disciplina tiene efectos acumulativos y permanentes sobre la productividad, la eficiencia, la salud animal y la sostenibilidad de nuestros sistemas lecheros. Por eso, para un país lechero como Uruguay, resulta estratégico contar con investigación de calidad y con profesionales comprometidos con generar conocimientos locales que permitan tomar mejores decisiones y fortalecer la competitividad del sector. Estoy seguro de que la presentación de hoy nos aportará información valiosa y también nuevas perspectivas sobre los desafíos y oportunidades que tenemos por delante en esta materia. Así que entonces los invito a escuchar a Ignacio Aguilar con mucha atención. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y todas, como decía. Muchas gracias, Fernando, por las palabras y un agradecimiento especial a Linale y a Ricardo por la invitación. La verdad que es un gran placer y me siento muy honrado de estar participando y hablando sobre estos temas de genética que ya hace un montón de años me apasionan mucho y le he dedicado gran parte de la vida. Así que bueno. El desafío es la charla, el título de la charla es el desafío de la genética y también ha sido un desafío importante poder transmitir algunos conceptos. Como se mencionaba, me encuentro en un congreso que se hace en conjunto en ICAR con Interbull. No estoy solo de Uruguay, también hay gente del Ministerio, del SNIC, Ismael Martínez, participando de parte de las reuniones. Yo estoy terminando lo que es la actividad. El Congreso de Interbull empezó el jueves pasado, así que bueno, es un congreso que, como verán, trae mucha gente de distintos países, es muy internacional. Interbull tiene esa cuestión nucleadora de distintos países que participan en las evaluaciones, pero también trae países que no están participando, que se acercan por temas de metodologías de evaluación genética, y en este año en particular ICAR, que es una institución importante a lo que hace la registración animal. ICAR es un instituto de registración animal, mejoramiento y control lechero uruguayo, es miembro de ICAR desde el año 2006, si estoy correcto.
Es parte de los requisitos para poder participar en estas evaluaciones genéticas internacionales, ser miembros de ICAR, y bueno, mejoramiento lo es, y también el SNIG, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, forma parte en lo que hace a la identificación animal, que es tan relevante para la mejora genética también. Contarles un poquito qué es Interbull, ya que estamos acá, no me voy a detener mucho luego en la presentación, pero se va a mencionar más de una vez. Interbull es un subcomité del ICAR, y que tiene la misión de mejorar los ganados o los animales que están produciendo a través de un intercambio internacional, y desarrollando la mejor metodología para poder analizar genéticamente a los animales. La visión que tiene es ser un centro de articulación, donde provee evaluaciones genéticas. Y bueno, y el objetivo es, como les decía, es poder desarrollar y generar las mejores predicciones de mejor calidad que sirva tanto para los países que son exportadores como los importadores, que es el caso nuestro, para poder tener una mejor selección de los animales mejores adaptados a las condiciones de cada país en cuanto a ambiente, metas de mejora genética. Y bueno, Interbull, como les decía, es el subcomité del ICAR. ICAR es el paraguas más grande. Este Interbull está gestionado por representantes de varias zonas del mundo. Son 9 miembros que lo integran, representando América, representando Europa del Este, Europa, los países nórdicos y Oceanías y otros países. Y luego hay un comité técnico del cual tengo el orgullo y la responsabilidad de estar participando desde hace un año, bueno, este comité tiene la responsabilidad de estar resolviendo y aportando metodologías técnicas para poder desarrollar estas evaluaciones, a nivel internacional. Y bueno, así que por eso lamentablemente no puedo estar hoy ahí presente, pero bueno, buscamos la forma de hacerlo lo mejor posible desde acá. Como les mencionaba, fue antes y un después, que Uruguay participe con su evaluación genética en Interbull. Desde el año fines del 2012, abril 2013, fue la primera evaluación oficial que la hemos publicado, y ha sido un logro importante de toda la institucionalidad uruguaya que está vinculado a las evaluaciones genéticas. Entrar primero y mantenernos por tantos años, así que eso hay que rescatarlo porque bueno, es una inversión que Uruguay hace para poder tener luego estas evaluaciones de, de genéticas para ser utilizadas. Y bueno, ¿y por qué estamos hablando de genética? ¿Por qué es relevante la genética? ¿Qué desafíos? Recién se mencionaba, lo que aprendimos en facultad, los pilares de la producción en cuanto a manejo, nutrición, sanidad y el componente genético. Y muchas veces el componente genético no se le da la relevancia o no se lo ve porque a veces no está corto en el tiempo para ver sus efectos, pero hay una cuestión que es bien diferencial del resto, de que este componente es permanente, es acumulable, y la mejora que hagamos en estos componentes genéticos van a perdurar en el tiempo y van a quedar de generaciones en generaciones. De otra manera, los cambios que podamos hacer en tanto en manejo de nutrición, que son muy importantes, por supuesto, en el caso de que no podamos realizarlos, esos cambios, no los vamos a tener. Toda la inversión que se haya hecho seguramente va a ser de más corto plazo. Por eso el componente genético es importante, y más cuando se ve hacia futuro, porque muchas veces lo que estamos resolviendo hoy o seleccionando va a ser lo que va a quedar en las generaciones siguientes de los animales que van a producir leche en este caso. Esta es una transparencia que yo siempre la considero porque me marca un poco cuál es el ámbito en los cuales desarrollamos la mejora genética animal, y gran parte del trabajo, que no es el único, pero por lo menos en lo que a mí me atañe, es tratar de identificar animales con alto mérito genéticos, o por lo menos tratar de desarrollar metodologías que nos permitan evaluar objetivamente y poder predecir esos méritos genéticos, de manera de que puedan ser usados como padres o madres para generar, en la siguiente generación, una mejora, y que esa mejora nos permita maximizar la ganancia genética en las características que sean relevantes, a la producción. A modo de ejemplo, esto es una gráfica que relata los últimos 60 años,
de cambios en lo que ha sido la producción de leche. Quizás no es la característica que estemos buscando, pero refleja muy bien el concepto de mejora genética permanente y acumulable, en donde vemos que más o menos se ha duplicado lo que ha sido la producción de leche en Estados Unidos, y que a la fecha de que del trabajo, en el 2022, un 60% de esa ganancia se debieron a efectos genéticos, lo cual marca un poco la relevancia que tiene la genética en el largo plazo y en ese factor permanente que tiene. Y bueno, como vemos también el resto es ese otro 40. Pero bueno, es un poco el marco que tenemos para demostrarle que la genética es relevante y tiene su cuota para jugar, y jugar, como vemos, con números bastante importantes. Entonces, ¿cómo hacemos para usar esta herramienta genética? Eh, Muchas veces, hablando con otros colegas agrónomos y veterinarios que no están en el mundo genético, siempre escuchamos que nos dicen que la genética es difícil, que son complejos, que hablamos de forma difícil, pero en realidad nosotros, eso en parte también se debe que la genética no se visualiza. Hay un tema que Mac Herrera lo ha traído en los últimos años sobre la mesa, que es algo que la genética eh, es lo último en verse, demora mucho en visualizarse los cambios que uno está generando, y entonces quizás los cambios que estamos realizando no los podemos ver en el corto plazo. Pero por otro lado, sin embargo, nosotros estamos haciendo uso de herramientas genéticas desde el momento que tenemos que preñar las vacas, para que tengan sus lactancias, y estamos generando los futuros reemplazos. O sea que estamos siempre utilizando una herramienta genética, entonces tenemos que perder el miedo a esa palabra genética y desmitificar lo difícil que es. Y para eso podemos utilizar, si hacemos, ya que tenemos que estar inseminando, podemos inseminar usando información o no usando información, y en el caso que usemos información objetiva, podemos estar moviendo la aguja en cuanto a tener decisiones mejores tomadas, porque estamos usando datos objetivos, y en este caso en Uruguay, utilizando la información que se genera en Uruguay propiamente dicho. Esto en realidad es una transparencia que la traigo porque la semana pasada, la anterior, yo participé de un curso en la Universidad de Georgia, donde yo me formé junto con otros técnicos de INEO, como Olga Rabañolo, nos formamos en la Universidad de Georgia, y cada 2 años se realiza un curso que trata de formar a los próximos mejoradores genéticos, y la persona que está ahí es Paul Van Raden, es una persona que trabaja de los años 90 en lo que ha sido la mejora genética y desarrollando metodologías para implementar evaluaciones genéticas a nivel de Estados Unidos, pero también a nivel mundial, porque todos a partir de la investigación hemos utilizado eso. Y además ha sido una persona muy clave en lo que ha sido las predicciones genómicas que se han incorporado ya hace más de 10 años. Y él en su charla mencionaba o le transmitía a los próximos mejoradores o personas que van a estar encargadas en mejora genética 7 pasos que deberían tener, algunos que nos atañe a todos nosotros, otros más a los técnicos, pero bueno, primero que nada, estas personas deberían entender las nociones básicas de lo que es la genética. Por otro lado, es importante la identificación de los animales, eh, y hace un factor fundamental. Y bueno, es muy bueno ver que el SNIC esté presente acá, y ya hemos tenido contactos para ver de optimizar y juntar un poco lo que se hace desde el punto de vista de mejora genética con todo lo que es la identificación nacional individual. Es un punto muy importante, porque si no tenemos bien identificados los animales y los padres de los animales o las madres, no vamos a poder hacer mejora genética. Por otro lugar, tenemos que saber qué características son las relevantes, y hay todo, es un área de mejora genética que le llamamos índice de selección o objetivo de selección, que es importante para saber cuál es el rumbo que le queremos dar. El punto 4 y 5, tenemos que colectar datos, y esto es crucial para los sistemas de registros nacionales, es muy importante, y poder analizar y tener la capacidad en los programas y en las bases de datos y la parte informática de ir creciendo en la medida que estos datos se van acumulando. Y el último punto es el más importante, porque podemos hacer todo lo anterior, pero si no ayudamos a los productores a que seleccionen mejor los animales, no vamos a estar pudiendo hacer selección ni mejoramiento. O sea que en realidad era un poco esto es el concepto que quería traerle y comentarles. Y otra cosa que mencionó
que hoy estamos cumpliendo, en el 2026 se están cumpliendo 100 años de la primera predicción de mérito genético en Estados Unidos en toros lecheros. En el 2026 se hicieron la primera publicación con la metodología disponible al momento, pero objetiva, para poder predecir cuál era la capacidad de esos toros desde el punto de vista genético de dejar descendencia para poder seleccionarlos. Así que bueno, desde ese momento a la fecha se han agregado muchos más caracteres. Acá lo que les presento es una gráfica que tiene los diferentes países con sus índices, los cuales tratan de ponderar en forma objetiva los diferentes rasgos que estamos utilizando. Y como vemos, tenemos rasgos de producción de leche, de sólidos, de proteína, de grasa, pero también rasgos de fertilidad, rasgos de vida productiva, rasgos de salud se están incorporando, de salud de ubre, etcétera. Y lo que vemos es una gran variación que existe a nivel de los países. Pero por otro lado vemos también que pasamos de tener características evaluadas solo por producción para ir evolucionando y estar evaluando otras características que son relevantes para la definición de los méritos o rentabilidades a nivel del sistema productivo. Por poner un ejemplo, este es el ejemplo del mérito neto en Estados Unidos. Acá lo que tenemos es, como les decíamos, en los años 70, la selección se hacía solamente por volumen de producción, volumen de leche y producción de grasa, pero en la medida que fue avanzando el tiempo se fueron incorporando caracteres de relevancia como las células somáticas o la vida productiva, luego la preñez. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos de esos caracteres no se les prestó atención, se vieron perjudicados, cayeron en sus índices y fue necesario adaptar o mejorar para poder incorporarlos en las evaluaciones genéticas. Y hoy llegamos a tener, por ejemplo, en el caso del mérito neto, que es uno de los índices que Estados Unidos maneja, una proporción que se va cambiando conforme las relaciones de precios en los mercados y en la medida que se van incorporando. Pero hoy por hoy tenemos componentes de composición de grasa, de proteína, de vida productiva, salud. Es un punto muy importante que cada vez se están incorporando más características y ahora en la próxima evaluación de agosto de Estados Unidos se van a incorporar temas de salud de terneros, de muerte por diarrea y enfermedades respiratorias. Para no quedarnos solamente con una visión de lo que es un sistema productivo, podemos trabajar con otros y pongo el ejemplo de Irlanda. ¿Y por qué de Irlanda? Porque el año pasado se cumplieron 25 años de la aplicación de estudios de índices de selección y la aplicación de esos índices. El índice irlandés es el EBI y en sus inicios solamente también consideraba variables productivas y en la medida que se fueron incorporando variables de fertilidad, porque era muy importante en los sistemas pastoriles que ellos tenían, incorporar las variables reproductivas, y en la medida del tiempo también se han ido incorporando otras características dada la relevancia que tienen. Y hoy por hoy tenemos, por supuesto, un componente de leche, pero cuando hablamos de leche, seguramente acá estamos hablando de composición de leche, producción de sólidos, grasa, proteína y volumen de leche que seguramente en este caso tenga alguna ponderación negativa. Pero también estamos hablando de fertilidad, de mantenimiento de los animales, de salud, de manejo y más recientemente también a todo lo que hace emisiones, que son factores que ya se están incorporando desde el punto de vista de mejora genética animal. Y si vemos en los últimos 10 años, si vemos cuál ha sido la ganancia que ha tenido este índice, más de la mitad de la ganancia se deben a variables que no vienen de la producción, sino vienen de la salud y vienen de la longevidad, etcétera, de otras variables no tan productivas. En nuestro caso en Uruguay, acá les presento con menos años, pero bueno, yo creo que vale la pena presentarlo. Es un trabajo que se viene realizando desde la Facultad de Agronomía, trabajando primero con tesis de maestría o tesis de grado, para luego tener trabajos de los docentes que están participando, que el trabajo es investigar para el sistema lechero uruguayo cuáles son las variables que están siendo relevantes para las rentabilidades de los sistemas lecheros nacionales. Y así tenemos que en los inicios del índice solamente considerábamos producción y de leche y sus componentes, pero luego se incorporó fertilidad por la relevancia que tiene, para luego incorporar temas de salud de ubre a través del recuento de células somáticas, y el año pasado incorporar variables de longevidad para tener un índice que esté con más variables en la medida que vamos teniendo
méritos genéticos evaluados, el índice se va adaptando. O sea que no sé, es un poco para ver que si bien el mundo tiene más variables, nosotros tenemos las que tenemos y que no son pocas, y tenemos nuestro índice también para evaluar en forma más armónica la producción. En el marco de ese festejo de los 25 años del uso del índice del mérito genético en Irlanda, Donald Berry, que es un técnico del Chagas, realizó un trabajo al cual convocó a todos los países que participamos a nivel de la evaluación genética internacional, que si podíamos participar con valores de cría aplicados con nuestros índices de cada país, y es así que 21 países de los 35 que participan sometimos la información, y eso pudimos analizar 22 índices porque algún país tenía más de un índice, y fueron más o menos 50.000 toros que fueron calculados en función de los índices que cada país tenía. Algunos de los resultados más relevantes es que, bueno, lo primero que vemos que la correlación promedio que existen entre los índices entre todos los países es del 0,65. O sea, estamos lejos de ser de la unidad y lejos de estar del 0,80, 0,90, que uno ya empieza a decir que va a haber poco rancreo. O sea que hay una gran variación en los índices que cada país está generando, y nosotros somos parte de esa variación también. En cuanto a los enfoques, que era otra de las cosas que el trabajo trataba de ir, bueno, había una variación en cuanto a cómo se derivan estos métodos. Generalmente existe una metodología que es la que se aplica en Uruguay para la derivación de los pesos económicos, y que el 38% de los países aplica esa metodología. Otros países aplicaban otras metodologías de ganancias deseadas, y el resto utilizan un mixture una mezcla de tanto de ganancias deseadas con pesos económicos derivados en forma objetiva. Un tema que salió también es que el volumen de leche no todos los países lo ponderan de manera diferencial, y acá tenemos en casos que hay 8 países que lo están ponderando, dentro de los cuales está Uruguay, que penaliza el volumen y pondera en forma positiva los kilos de sólido. Y lo otro que salió también es, bueno, cuál es el rumbo que las características o en las qué características se van a estar incorporando en los próximos, en los futuros índices. Y las características de salud, de eficiencia, de emisiones, son las características que se van a estar incorporando. Esto fue en parte como una prospección de características a ser incluidas. Y por último, si bien tenemos una genética global que Interul nos provee de valores de cría para la gran mayoría de los toros que están siendo comercializados, cuando nos enfrentamos a la realidad local, nos encontramos de que, bueno, de que el progreso genético que vamos a tener va a depender siempre sea que esté de acuerdo a los objetivos que cada país o sistema de producción se esté planteando. Por lo tanto, toros elite que pueden ser muy buenos para ciertos sistemas, pueden ser subóptimos para otros sistemas, y el éxito va a depender de que también estemos alineados esos méritos globales con las condiciones de cada país o región en cuanto a relaciones de precio, económicas, etcétera. Para poner un ejemplo de cómo la genética se ha estado explicando, este es un ejemplo bastante tradicional, sabemos que la producción y la fertilidad son antagónicamente, o sea, cuanto más se ha mejorado mucho la producción, la fertilidad ha caído. Irlanda llevó adelante un trabajo que trataba de ver cómo se podía mejorar genéticamente ambas características a la vez. Entonces ellos se plantearon hasta el 2000, y querían ver qué toros eran los que estaban disponibles, que eran buenos para producción y para fertilidad, y solamente un 2% de los toros que tenían disponibles cumplían con esas dos condiciones. Luego de la implementación del índice de Levy, que se hizo en los años 2000, y que empezaron a incorporar dentro del índice los factores de fertilidad, pasamos de pasar de tener un 2% de animales en común para buenos para leche y para fertilidad, para tener un 91%. O sea que fue posible, a través de la selección genética, encontrar animales que cubrieran los dos aspectos, que en principio parecería ser que eran antagónicos, pero a través de la mejora genética y los índices de selección ha sido posible mejorar en ambos sentidos. Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo la genética nos puede ayudar para estar mejorando por más de un carácter, incluso cuando son antagónicos. Este es otro ejemplo. Esto acá
en realidad los investigadores se plantearon, porque estos son méritos genéticos, pero dijimos, bueno, ¿qué está pasando fenotípicamente o con lo que estamos viendo a nivel de los campos, de los animales? Y para ello particionaron los toros en dos: toros que tenían índices genéticos muy buenos para fertilidad y toros que tenían índices más pobres para fertilidad, pero que eran de similares condiciones para fertilidad en producción de leche y sólidos. Esos toros fueron distribuidos en una población de vacas importante, se tuvieron sus hijas, esas hijas se midieron y lo primero que encontraron es que el mérito genético que estaba predicho previamente se correlacionó muy bien con lo que luego se observó, por ejemplo, en lo que es intervalo parto-concepción. O sea que toros que tenían buenos índices para fertilidad tuvieron menos días entre intervalo parto-concepción como medida de fertilidad de que toros que tenían una baja índices para fertilidad. Y por otro lado, esos toros, como era de esperar, no tuvieron diferencias en producción de leche e incluso los toros de mejor fertilidad tuvieron levemente ganancias superiores en cuanto a producción de sólidos por día. Por otro lado, también se vieron mejores en condición corporal, etcétera, pero bueno, era un poco para ver y validar. Muchas veces se nos dice cómo podemos validar. Bueno, este es uno de los ejemplos de los cuales la mejora genética, que demora mucho en ser visualizada, se pudo lograr, pero estos son proyectos y programas muy costosos porque demoran mucho tiempo para poder llevarlos adelante, ¿no? Por otro lado, lo que tenemos acá les presento esta relación antagónica que existía entre producción de leche. En celeste o azul lo que tenemos es el mérito genético para producción de leche y en rojo es el mérito genético para la variable de fertilidad. Y como veían, esta variable de fertilidad había caído drásticamente en la función de que la producción había aumentado. Pero en estos años, alrededor de los 90, principios de los 2000, se empezaron a incorporar en Estados Unidos otros índices de longevidad, de fertilidad, y por lo tanto esa tendencia negativa que se veía en caracteres de fertilidad también se vio frenada y se vio reducida y hoy por hoy tenemos en un bastante aumento, como vamos a ver, también apoyado y ayudado por otros, por la genómica principalmente, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se organiza el mundo en cuanto a la genómica? Bueno, acá les traigo distintas instituciones, algunas son cooperativas, otras son instituciones no tanto cooperativas, pero todas tienen algo en común. Acá tenemos instituciones que son de Irlanda, como el ICBF, el Lactanet, que es de Canadá, DataGene, que es de Australia, el CDCB, que es el consorcio americano, CRB, que es de Holanda, pero también con sede en Nueva Zelanda, y el Dairy NC de Nueva Zelanda y el BIT de Alemania. ¿Por qué pongo esto? Bueno, porque son las instituciones nacionales que llevan adelante los programas de mejora a nivel nacional en cada uno de estos países, y son estas empresas las que luego están comercializando esos toros en nuestros países. Pero ¿qué tienen en común ellos entre sí? Que bueno, primero que nada son los sistemas que llevan adelante los sistemas, las bases de datos productivas, bases de datos de miles o millones de datos. Tienen índices de selección desarrollados en funciones de cada una de sus condiciones y es parte de lo que les mostraba anteriormente de esa variación que hay. A su vez tienen evaluaciones genéticas y genómicas ya establecidas desde los años 2009, 2010 en adelante y tienen bastantes sistemas de apoyo para la toma de decisiones en mejora genética y por lo tanto tienen, de alguna manera, están ayudando a poder tomar decisiones basadas en mejora genética, basadas en datos objetivos. Por traer algunos de cómo podemos medir si esa mejora está funcionando o no, traigo un ejemplo que es el ejemplo del caso australiano, que quizás es el más desconocido para el sistema uruguayo. Nosotros escuchamos mucho hablar de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, quizás de Holanda, pero bueno, para traer un poco algo más diferente, quizás no tan conocido, acá les traigo las tendencias genéticas, que es la forma que nosotros podemos medir qué tan bien vamos avanzando en función del mérito según el año de nacimiento de los animales. Entonces lo que tenemos acá son básicamente años de nacimiento de vacas que han estado en producción y que han sido evaluadas, y vemos que en producción de leche han tenido un aumento importante para luego llegar a estancarse y tener una leve caída, vamos a decir. Seguramente esto es respuesta a los índices que Australia está aplicando. Si vemos en proteína, tenemos un claro aumento continuo en lo que hace incluso hasta el día de hoy. Y si vemos en fertilidad, vemos la misma gráfica que mostrábamos anteriormente, en donde la caída que se observó tanto en Australia, en Irlanda como en Estados Unidos, también se visualizó en Australia
para tener luego sí un gran incremento en los valores genéticos de los animales a través de estas tendencias. Y bueno, un poco en Uruguay, cómo nos encontramos. Acá le mostramos un poco cómo es el ecosistema de la mejora genética en Uruguay, en la cual está basada por lo que es la Asociación Rural del Uruguay, en lo que hace a los registros genealógicos de los animales nacionales e importados que se están utilizando, las sociedades de criadores, este, Mejoramiento Uruguayo, que es la base de datos nacional productiva, donde está sistematizado toda la información que nos permite luego llevar adelante. INALE, que es, como se mencionaba anteriormente, la institución articuladora y que tenemos el apoyo. Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, con el apoyo académico y, como les mencionaba, todo el trabajo que se realiza en la dedicación y derivación de los objetivos y en el apoyo a las nuevas características. Y nosotros en INIA, que estamos de alguna forma como centro de evaluación genética, procesando la información que tenemos. Y bueno, esto es un poco las tendencias genéticas que Uruguay está teniendo. Y tenemos tendencias genéticas para la producción de proteína, que como ustedes saben es la variable por la cual mayor el precio está derivado básicamente, no básicamente, pero gran proporción por la proteína. Y tenemos un incremento importante en los méritos genéticos de los animales. Y es bueno encontrarse que tenemos, como se mencionaba anteriormente, incrementos importantes en sólidos. Y bueno, yo creo que parte de ese aumento que se está visualizando, además de la nutrición y el manejo, el componente genético sin lugar a dudas está jugando su parte también. Como vemos en producción de leche, tenemos un aumento o hemos tenido un aumento para llegar a establecernos quizás muy similar a lo que está ocurriendo en el caso de Australia. Y en fertilidad, no, si bien no tenemos valores que superen los valores que teníamos en los 90, ya hemos revertido las tendencias negativas en cuanto a fertilidad. Y por último, si englobamos las características en el índice económico productivo, vemos que este índice viene en aumento y que de alguna forma refleja cuál sería la rentabilidad de estos sistemas. Yo les mencionaba que tuvimos un punto de quiebre importante por lo que es la información genómica. En el 2009 hubo un cambio en el sistema de procesamiento. Hasta el 2009 utilizábamos las llamadas pruebas de progenie, en donde los cuales los toros eran evaluados en función de la producción de sus hijas, pero luego del 2009 podemos adelantarnos mucho con las predicciones genómicas y eso es el mensaje para dar, el mensaje que nos permite acortar muchísimo el tiempo que nosotros tenemos para tener un toro probado. Cuando antes esperábamos 7 o 8 años, hoy podemos tener a los 2 años un animal con la misma precisión para varias características. Y esto era un poco lo que se esperaba y lo que ocurrió fue exactamente eso. Es un trabajo realizado también en la Universidad de Georgia, donde midieron cuáles han sido los cambios que se produjeron luego de la incorporación de la información genómica y el intervalo generacional cayó drásticamente de 7 años a 2 años, lo cual estamos haciendo un reemplazo mucho más rápido y cambiando más frecuentemente las generaciones de los animales. Esto se vio tanto en Holanda como en Jersey y no tan grande se vio en otras razas lecheras. No, esto no es para el caso de Uruguay, esto es el caso de Estados Unidos, como decía. Lo otro importante es que si esto lo queremos ver en la tasa de ganancia, acá vemos que la tasa de ganancia para kilos de proteína estamos en un 192% de aceleración. Pasamos de 1 kilo por año a tener casi 3 kilos de aumento por año de kilos de proteína en una lactancia completa. Y lo mismo pasa en grasa y en leche no ha sido tanto. Y esto ha sido un poco lo que ha pasado y lo que ha sido el gran cambio o como también se le llama la revolución genómica, que nos ha permitido duplicar o triplicar en algunos casos lo que han sido las tasas de ganancias genéticas en los sistemas lecheros. Pero también esto lo podemos ver en otras características que tienen menores heredabilidades y que uno pensaría que los cambios van a ser más lentos. Sin embargo, tenemos tasa de preñez y vemos que luego del 2009 cómo el incremento en tasa de preñez es importante a través del uso de la genómica y cómo la caída en las células somáticas, lo cual es mejor porque queremos tener menos conteo de células somáticas, también está avanzando más rápido y esto es todo gracias a poder utilizar esta herramienta de predicción genómica. Recientemente salió publicada una revisión por
por técnicos de la Universidad de Purdue que querían ver, bueno, cómo va a ser la genómica y, o sea, cómo nos vamos a plantear hacia el futuro, y es un poco el desafío que quería mostrarles en cuanto a qué características se van a estar midiendo y cómo la genómica va a estar funcionando y cómo va a ser la vaca del futuro. Y acá vemos un poco la gráfica que yo les mostraba, cómo en función del tiempo se han ido agregando más características y la ponderación ha ido cambiando. Y los autores terminan diciendo que, bueno, que nos vamos a encontrar con vacas que van a ser más saludables, más resilientes, o sea, van a ser van a tener menos cambios, con un tamaño quizás más moderado, con mejor eficiencia de consumo alimenticio, que van a estar más eficientemente adecuadas o alineadas con el ambiente, van a ser más longevas y con más fertilidad y más adaptadas a lo que le llaman rodeos o agricultura de precisión con establecimientos con robots, etcétera. Y a su vez van a tener mayores cantidades sólidos y con mejores composiciones. Y esto es un poco lo que se va a notar a través, gracias de la selección genómica y la posibilidad de poder empezar a medir de otras formas más inteligentes a través de sensores portátiles o capturas de datos en tiempo real, por ejemplo, de rumia o de actividad para consumo. Nos va a permitir esto, junto con selección genómica, tener avances importantes en esas características que es imposible que las podamos medir en todos como se medía anteriormente. Y esto es un cambio importante en cómo la registración de datos y de registros se va a estar llevando en los próximos años. Y esta selección genómica nos va a permitir, por ejemplo, empezar a tener cambios en mediciones de salud. Y hoy les comentaba que ya en este año, en la próxima evaluación, como novedad, Estados Unidos está lanzando 2 evaluaciones genéticas para salud de terneros en cuanto a diarreas y enfermedades respiratorias. Yo les mencionaba de tambos robóticos. Esto es otra tecnología. Todos los robots tienen esta forma de utilizar y aplicar para hacer el ordeño automático, y podemos capturar mucha información de estos robots que nos va a permitir poder empezar a evaluar los animales que estén más adaptados a estos robots a futuro. Y hoy por hoy ya estamos llevando adelante trabajos dentro de Iña Estanzuela, que existe un equipo de robots para empezar a utilizar esta información de manera de ir conociendo, aprendiendo y manejando cómo poder mejorar genéticamente en función de estas medidas que se toman en forma automática y que muchas medidas es un flujo de información muy importante. Por otro lado, también vamos a poder ver estos animales cómo se comportan y poder seleccionar en función del comportamiento que tienen los animales aquellos que sean más adaptados a estos tipos de sistemas automáticos de ordeñe. Por lo tanto, estos autores visualizan cómo va a ser la vaca del futuro. Bueno, como decía, va a ser una vaca que va a tener mejor salud y va a ser más resiliente. Con algunas medidas nos va a poder permitir tener animales que sean más resistentes o más tolerables a efectos de estrés calóricos, que estén más acordes a estas metodologías o estas herramientas de precisión que se están llevando en más tambos, y seguramente se incorporarán más también, que sean mejores en cuanto a su eficiencia de consumo alimenticio y más amigables con el ambiente. Y esto también está llevando a otros, que ya está ocurriendo en Uruguay también, a otros esquemas diferentes a cómo se utiliza la herramienta genética, y podemos hablar de un modelo bifurcado. O sea, nosotros, si podemos rankear genéticamente todo el rodeo, y esto implica, por ejemplo, a través de las evaluaciones genéticas o a través del genotipado masivo de todas las generaciones de los animales, y los podemos rankear, podemos destinarle al 10-20% de esos animales elite semen sexado de alto mérito genético para nuestro índice o para lo que se esté buscando, de manera de tener una gran proporción de hembras a las cuales vamos a poder seleccionar para que sean el reemplazo de las próximas vacas a entrar del tambo. Y el resto por ciento, del 80-90% del resto de las vacas que no son genéticamente tan superiores, dedicarle otros destinos, como por ejemplo carne, y utilizar en ellas semen de razas carniceras que tienen otras características y aptitudes para la producción de carne. Es lo que generalmente se conoce como beef on dairy, y para tener progenie de esos 80-90% animales que pueden ser destinados totalmente al mercado como forma de diversificar la producción. Volviendo al esquema uruguayo, esto ya lo presentaba, pero bueno, hoy por hoy tenemos ya nuestro índice, que también se los presentaba, que incluye las características que hoy tenemos bajo evaluación genética.
Y lo que tenemos desde agosto del 2023, empezamos a aplicar lo que ha sido la selección genómica aplicado a los rodeos nacionales, utilizando toda la información que teníamos disponible histórica, más información de genotipados que hemos ido recopilando nacionalmente y a través de acuerdos con otros países para poder llegar a tener una evaluación genómica nacional y tener predicciones para los rasgos que estamos evaluando con cambios importantes en lo que hace a la incertidumbre o a la certidumbre con la cual estamos prediciendo y estamos teniendo incrementos importantes del 38, 36% o incluso 38% para características de baja variabilidad como la longevidad, lo que nos permite poder seleccionar animales a más temprana edad. En definitiva, hoy estamos funcionando, que existen sistemas para poder hacer el genotipado de los animales a nivel de los sistemas de producción, tanto a través de la Sociedad de Creadores Holando, como a través de la ARU o a través de laboratorios en Montevideo y en Uruguay que funcionan en acuerdos con proyectos con la ANI y Mejoramiento Uruguayo, para luego hacer ese procesamiento, utilizar lo que es la evaluación genética que se hace 3 veces al año con Interbull, hacer los cálculos genómicos, que son cuando tenemos toda esta información, y hacemos una devolución de los datos de todos los animales genotipados, y todo lo que son machos quedan publicados en el portal público que es genéticalechera.com.uy, que es donde hacemos la difusión de todos los machos que se publican y que se analizan genéticamente. ¿Y qué significa esto para el tambo? Bueno, significa que podemos tener una selección temprana y más precisa en comparación a lo que se hacía antes. Significa que podemos tener sinergias con el uso de semen sexado y poder aplicar otras tecnologías de transferencia de embriones sobre la parte, vamos a decir, de las hembras, y con el objetivo de poder maximizar lo que es la rentabilidad de los sistemas nacionales de producción, mejorando tanto sea la producción como las características de preñez y de salud de ubre. Por lo tanto, estos son los 4 pilares que tenemos en nuestra evaluación lechera. Tenemos un gran arraigo con lo que es nuestra evaluación genética nacional, que está consolidada, está calibrada, y está calibrada explícitamente para lo que son los sistemas nacionales, evaluando a los toros en función de la producción de las hijas que están midiéndose por los productores en sus tambos y llevando registros. Tenemos una conexión global a través de lo que es Interbull, que nos permite llegar a tener información genómica y productiva. Tenemos esas formas estadísticas o metodológicas de poder combinar toda la información que disponemos, tanto sea nacional como internacional, y tenemos un acceso inmediato para poder estar haciendo esas predicciones. Así que con esto termino. Quizás me pasé algunos minutos, pero bueno, hoy disponemos de una herramienta que está lista para su uso. Y bueno, la revolución genómica ya es un hecho también en Uruguay, ya está disponible para ser utilizada. Así que bueno, con esto termino y una vez más agradecer la invitación y bueno, lamentablemente creo que no va a haber mucho ámbito para evacuar dudas o recibir comentarios, pero bueno, quedo a las órdenes, ahí está mi correo por cualquier cosa. Así que bueno, muchas gracias.